La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Lo que van a escuchar ahora en Ser Podcast es más necesario que nunca. La ciencia en A Vivir. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Pero Estupiñá, Javier San Pedro, ¿cómo estáis? Muy bien, buenos días a todos. Javier es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País. Pero Estupiñá es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. Iba a decir una última vez, pero Estupiñá, Javier San Pedro, buenos días, pero claro, una última vez suena un poco raro. Le hemos preguntado, porque está esta noticia, ¿no?, de que la inteligencia artificial ya adivina el futuro mejor que los humanos, sí. ¿no? Sí, salió una aplicación, una manera de utilizar ChatGPT, que es seleccionar muy bien las fuentes predictivas, ¿no?, de los informes de entidades o de quien sea que se dediquen a analizar el futuro, y en lugar de hacerte, o sea, lo que haría cualquier persona, porque sería leérselos todos y sacar conclusiones, él te lo hace en microsegundos, y las conclusiones a las que llega son más fiables que lo que hacen algunos expertos. Y esto, a ver, tú le puedes preguntar cosas que no sabes si ocurrirán, sobre, yo qué sé, consecuencias del cambio climático o si habrá una guerra nuclear, pero claro, a veces, yo estaba pensando, ¿no? Imagínate que le preguntas por mercados inmobiliarios, o sea, ¿en qué ciudad crecerán más los alquileres o el valor de los pisos? Que hay mucha gente especulando sobre esto. Si ChatGPT... La mayoría. Claro, pero es una información que puede ser muy relevante para algunas personas que quieran comprar un piso, quieran invertir o lo que sea. Si esta aplicación de ChatGPT e inteligencia artificial te predice mejor que los humanos, pues al final la gente utilizará... El fondo de inversión que tenga acceso a la mejor versión de ChatGPT sabrá dónde poner más dinero y qué ciudad destruir. Manera, ¿no? Claro, o cómo cambiar tendencias. Pero se le puede preguntar todo. Por ejemplo, ¿habrá una detonación nuclear en 2025? Claro, y pues tiene un riesgo de equivocar. O sea, aquí el gran tema con esto de la inteligencia artificial no es que sea perfecta, es que sea mejor que el humano. O sea, en el momento que las predicciones que haga, puede ser en detonación nuclear, puede ser en ámbito biosanitario, en temas de tratamiento de cáncer o de lo que sea. En el momento que es un poco mejor que nuestra decisión, que lo que aporta el humano, ya está, el sorpaso está hecho. Le hemos preguntado a esa herramienta, una redactora imaginativa de este programa le ha preguntado a esa herramienta: ¿seguirá Javier del Pino al frente de A Vivir, que son 2 días, la próxima temporada? Y dice ChatGPT: sí, Javier del Pino continuará al frente de A Vivir, que son 2 días. En la próxima temporada este programa sigue liderando las mañanas de los fines de semana de la radio española, con más de 2 millones, tal. La cadena SER ha confirmado su compromiso con Del Pino, quien sigue siendo una figura central en el éxito del programa. Vale. Luego le ha preguntado: ¿seguirá existiendo la sección de ciencia en el programa con Pera Estupiñá y Javier San Pedro? Buena pregunta, porque nos han caducado la tarjeta de entrar por la puerta. Pues hay recursos humanos, eso está enviando una señal clara, ¿no? Claramente. Sin embargo, ChatGPT responde lo siguiente: sí, la sección de ciencia del programa Vivir, que son 2 días, seguirá en la próxima temporada con Javier San Pedro y Pera Estupiñá. Esta sección, bajo la dirección de Javier del Pino, continuará explorando temas científicos de interés y de relevancia social, como lo ha hecho en temporadas anteriores. Pera Estupiñá y Javier San Pedro seguirán colaborando para ofrecer conversaciones y entrevistas que desentrañan las teorías científicas que fundamentan nuestra vida cotidiana, abordando temas variados y actuales desde una perspectiva accesible y entretenida. Qué palabra, mucha palabra. No, pero sí. Esto tiene mucho mérito porque ChatGPT, esta versión gratuita, utiliza información hasta 2021. La última información que tiene ChatGPT es de 2021. O sea, es decir, mira, con 3 años... si yo, por ejemplo, hubiera dejado el programa el año pasado, ChatGPT no lo sabría. La versión gratuita, ¿no? O sea, No, pero además con esta guionista creativa que has dicho, hicimos la prueba. Le hemos preguntado, ¿será Isabel Bolaños despedida? Pregúntale. Hace unos minutos le he dicho, pero dile que esto no puede saberlo, a ver cómo te responde. Y le ha preguntado a ChatGPT, le ha dicho a ChatGPT, pero eso es imposible que lo sepas. Y ChatGPT dice, bueno, es verdad, yo me baso en proyecciones, en el éxito del programa, en lo bien que no sé
qué, y pone unas fuentes allí de... Claro, ha reconocido sus limitaciones, eso está bien. Eso forma parte, eso es un poquito humano también, ¿no? De algunos humanos. De algunos humanos, sí. Los que tienen exceso de confianza nunca lo harían. Bueno, si nos da tiempo, dentro de un ratito hay un número de teléfono, por último día, 638-855-349. Es un número de WhatsApp. Si quieren enviar una nota de audio o alguna pregunta para Pera y para Javier, también lo pueden hacer. 638-855-349. Hemos estado en la hora anterior con Juanjo, insospechadamente, hablando de fútbol, hablando de tenis, de piragüismo, de olimpiada. Estamos en época de competiciones deportivas, la Eurocopa, Wimbledon, ambas esta tarde. ¿Las ha puesto al mismo nivel? Al mismo nivel. ¿Ves? Antes ha pasado. Os lo he contado antes cuando estábamos fuera de antena. En el boletín han informado muy bien sobre fútbol y luego han acabado diciendo, y también la final de Wimbledon. Hasta luego. Me siento ofendido. Nos has contado algunas cosas más, ¿eh? Sí. Bueno, el Tour en marcha, los Juegos Olímpicos, y sobrevuela siempre una pregunta que es la que queríamos plantear de cara a todo lo que vamos a ver este verano. Y es por qué parece que unos grupos étnicos sean mucho más hábiles que otros grupos étnicos en unos deportes determinados. Y se me venía a la cabeza, no sé si os acordáis de aquella película, creo que el protagonista blanco era Woody Harrelson, el protagonista negro no recuerdo quién era ahora mismo, que era Los hombres blancos no saben saltar. Una película sobre baloncesto. Los 46 atletas más rápidos en la historia de los 100 metros lisos son de raza negra. Los fondistas de África Oriental, Etiopía, Kenia, Uganda, ostentan los mejores 41 récords mundiales del maratón. De las 568 medallas olímpicas de oro entregadas en natación, 568, 514 han sido para deportistas blancos. Queremos acudir a la ciencia para saber si nuestra genética, si factores genéticos vinculados a la raza, determinan qué deportes son los que mejor podemos hacer. Alejandro Lucía es médico, es profesor, es investigador en fisiología del ejercicio en la Universidad Europea de Madrid y en el Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Encantado, buenos días. Se me oye bien, ¿no? El título de esa película, Los hombres blancos no pueden saltar, no saben saltar. En igualdad, digamos, socioambiental, un negro salta igual que un blanco. Sí, me temo que sí, que a día de hoy no podemos decir que la superioridad en rendimiento de un grupo étnico determinado se deba a algún factor genético ligado supuestamente a pertenecer a ese grupo étnico. No existe evidencia científica alguna, salvo una excepción, si tenemos tiempo, se llama gen de la alfa-actinina 3, que tiene algún sentido evolutivo, pero los factores son más socioeconómicos o de otro tipo que genéticos. Ahora entramos en esto. Sí. Todo esto surge en parte porque se hizo viral un pequeño vídeo de una atleta, una corredora negra, que de alguna manera se reía de cuando tiene que correr con corredoras blancas, porque es como decir, si no vais a ganar, si vamos a ganar nosotras. Y entonces había mucha gente que acusaba a esta corredora negra de racismo. Hay que fastidiar. Sí. Decía, esto una blanca no podría haberlo dicho de un corredor negro. Es que pero no sí, debería decirlo. Claro que no debería. Pero sí que las estadísticas están ahí. Los grandes velocistas de todas las competiciones son negros y son negras. Sí, es cierto, pero eso no quiere decir necesariamente que hay una ventaja genética. Voy a decir una tontería, pero a ver si se explica bien. Solo ha habido un premio Nobel español en Fisiología y Medicina, que habiendo hecho su trabajo en España, que es Ramón y Cajal, que por cierto tuvo una escuela que alguno más pudo haber ganado un premio Nobel, como Fernando de Castro, y no ha habido ningún premio Nobel desde entonces. ¿Quiere decir que los españoles no estamos genéticamente capacitados para ganar un premio Nobel? Eso me estaba yo preguntando también. O que el entorno de nuestro país no favorece que salgan premios Nobel en ciencia. Puede ser un ejemplo extremo, pero es lo mismo, porque un premio Nobel será el equivalente de una final olímpica o de una medalla de oro. Pero ¿hay alguna diferencia genética entre razas que pueda fomentar virtudes en un deporte? El centro de gravedad, la altura incluso. Bueno, a nivel genético la única diferencia puede estar en un gen, que se llama gen de la alfa-actinina 3, que no lo tiene ningún otro mono, solo nosotros,
y que es un gen que codifica una proteína que está en los músculos esqueléticos, en las fibras rápidas, y es responsable esa proteína de que estas fibras se contraigan de un modo explosivo. Y en general el ser humano somos un mamífero para el cual la explosividad ya no es una ventaja evolutiva. Somos más bien animales lentos, resistentes. Y posiblemente cuando migramos de África, hace X miles de años, 60.000, 70.000, 80.000, nosotros pensamos que ciento y pico mil para este gen, adquirimos esa mutación que nos hizo hacer, que hizo que ya no expresamos esa proteína en los músculos, y fue una ventaja evolutiva para el nuevo entorno de Eurasia, con clima más frío y haciéndonos más resistentes al peligro de perder explosividad. Y digamos que más de 1.000 millones, entre los cuales me encuentro, de la población mundial, no expresamos esa proteína, y en cambio, más del 5, este alelo, este gen que hace que no fabriques alfactina 3, está presente en 50% de los caucasianos y menos del 10% de los africanos. Y eso explicaría que los africanos, o que los jamaicanos, por ejemplo, que son descendientes de antiguos esclavos que venían de África, pues tengan más predisposición a ser explosivos. Pero eso no quiere decir que haya también blancos muy explosivos. Es muy interesante esto que cuentas, porque depende de un gen al final, ¿no? Bueno, el rendimiento depende de muchos genes, pero según nos vamos hacia Eurasia y hacia Asia, poblaciones que han surgido más recientes, digamos, el gen de la lentitud, digamos, empieza a ser más frecuente. Claro, lo que estás comentando es que variantes genéticas que te hacen poder correr más rápido o aguantar más, y me acuerdo del ejemplo de un esquiador de fondo que tenía una mutación en no sé qué gen de la hemoglobina, tal y cual. Variantes genéticas hay. Asociadas directamente a la raza, no, es decir, pueden estar tanto en blancos como en negros, pero sí que en algunas razas hay más proporción de estos genes. Las frecuencias alélicas, claro. Exacto. Puede distinguir una población de otra. En el caso de los africanos del este, del Cuerno de África, comentaba Javier su superioridad en pruebas de fondo, no se debe a ningún factor genético. De hecho, he tenido la suerte de participar en un estudio, GWAS, que ya está anticuado, pero el autor senior es Claude Bussard, el padre de la genética al ejercicio. También estaba de autora la descubridora del gen de la alfactina 3, y había corredores de élite de todo el mundo, keniatas, españoles, etíopes, y el descubrimiento fue cero. Vale. Como la película Kung Fu Panda, en la que buscan el pergamino, el guerrero del dragón que estaba vacío, en blanco, pues igual, no vimos nada. Claro, es que en ciencia funciona así la cosa. Hay una observación que tú ves los datos que ha dado Javier al principio. O sea, hay un porcentaje enorme de corredores de fondo que vienen de esta región, y dices, bueno, ahora investiguemos para saber por qué. Y dices genética. Y tú dices, no, genética no. Entonces, ¿por qué vienen de ahí? Pues el fenotipo es el resultado de la interacción entre nuestra genética y nuestro entorno, y precisamente lo que caracteriza a estos grupos étnicos es su entorno especial, no su genética, su entorno comparado con el nuestro. Muchos de estos campeones han ido corriendo a veces hasta 20 kilómetros al día desde los 5 años, o sea, corriendo al colegio y de vuelta a una velocidad bastante rápida. De hecho, Gabriel Selassie todavía tenía un gesto con el brazo derecho un poco raro, que es que estaba acostumbrado a llevar la carpeta. A llevar la carpeta. Y es la única manera y encima en altura, lo cual es una ventaja porque hace ser el cuerpo más eficiente, y encima el correr es la única manera que tienen para salir de la pobreza. La pobreza, como dijo un fisiólogo bastante conocido, la pobreza hace grandes corredores, y el sacrificio que conlleva ser un corredor de élite, en fondo no creo que le guste a la mayoría de los jóvenes españoles, yo creo. Y ¿por qué no hay grandes matemáticos en Kenia? Pues porque no tienen el MIT y Harvard, no creo que sea por una razón genética. Así, este ejemplo extremo vale para los dos. Así que se puede, si pienso en Estados Unidos, sí que se puede encontrar una explicación sociocultural a determinados deportes. Antes hablábamos de cómo en natación 514 de las 568 medallas son para blancos. Es cierto que hacer natación requiere un gasto, y la población afroamericana sigue heredando muchos condicionantes desfavorecidos, ¿no? por herencia de la época de la esclavitud. Y es cierto que en el baloncesto la mayor parte de jugadores son negros, porque el baloncesto se ha convertido también en un signo de identidad de la población afroamericana. Pero en otros deportes hay explicaciones claras socioculturales.
Pues no, lo único claro es que ha habido como una compensación, en inglés llaman trade-off, en nuestra evolución, entre un fenotipo que es el explosivo, digamos, que sería representado por un atleta negro en la prueba de 100 metros, y el resistente, que será representado por un alfeñique blanco, negro, más alfeñique, digamos, más delgadito, de resistencia. Esos dos fenotipos extremos, y sí que existe cierta predisposición genética para tener una predisposición hacia alguno de estos dos fenotipos. Siempre teniendo en cuenta que la tendencia de la evolución humana es hacia el resistente, no hacia el fuerte, hacia el explosivo. Y el gen de alfa-actina 3 tendría algo que ver, pero estamos a años luz de conocer factores genéticos que condicionen el rendimiento. Es decir, hay gente, se hacen test genéticos para ver tu rendimiento deportivo y vale, pues hazte los test genéticos que quieras, pero es mucho más bonito así decir que no valen para nada. Incluso estas pruebas de genoma completo que mencionabas antes, ¿no? GWAS. Sí. Son pruebas pero esto es en todo el genoma. Claro, o sea, es que ahora de repente me he acordado leer una vez que con esto del gen de la velocidad que decías, a jóvenes que entrenaban para ser velocistas, había un momento que les hacían la prueba y algunos les decían, tú no hace falta que continúes, que no llegarás a ser campeón. Hay una especie de exageración o de moda con la genética, estos test de... Pues sí, porque hemos hecho algún estudio, no puedo decir ni los nombres ni los equipos, pero equipos de fútbol muy buenos, y como el fútbol, que hoy tenemos la final de Eurocopa, es un deporte donde prima la de Wimbledon, como donde prima la explosividad más que la resistencia, el alelo, la mutación lenta es muy poco frecuente en futbolistas, pero había futbolistas muy buenos que eran supuestamente lentos genéticamente y han levantado los trofeos más importantes. O sea que, pero son lentos o no. ¿Y eso no lo publicáis? Sí, está publicado pero sin nombres. Y un compañero de mi universidad saltó más de 8 metros en longitud y era... ¿Y era qué, catedrático de historia? ¿O? No, era... ¿Qué está sugiriendo? Y era XX, o sea que no... Y saltaba más que Carl Lewis a su edad, o sea que no... ¿Era XX? Es que decir que tenía las dos copias negativas, el gen era incapaz de expresar la proteína esa rápida, cuya falta nos diferencia de otros monos. Tú antes has contado, hablabas del gen de la explosividad, que lo perdimos, supongo que porque ya no teníamos que correr delante de un bisonte o algo así, ¿no? Teníamos que correr detrás de antílopes, llevándoles al golpe de calor, seguirles a distancia. Estamos hechos para hacer lo que llaman ahora cacos, caminar, correr. Eso sería nuestro rasgo, nuestro fenotipo de ejercicio. Eso te iba a preguntar, tal y como estamos ahora diseñados evolutivamente, ¿estamos diseñados para el deporte o estamos sometiendo a nuestro cuerpo a algo que no nos corresponde? No hemos sido seleccionados para ser atletas de élite, está claro, por eso según esa visión evolutiva es difícil pensar que hay genes relacionados con el rendimiento, un alto rendimiento. Estamos hechos para hacer mucho más ejercicio del que hace la gente normal, pero no estamos hechos para ser atletas de élite. Esto que dicen algunos atletas profesionales, algunos tenistas, por ejemplo, de que llevan el cuerpo al extremo máximo posible en sus entrenamientos y en su práctica, esto es verdad. Bueno, yo creo que el que más lleva el cuerpo al extremo es la persona de 40 años que no se mueve, que fuma, que está estresada. Yo creo que eso es llevar más el cuerpo al estrés. Puede haber desuso de las articulaciones, pero me cuesta mucho creer que hay sobreuso de articulaciones, que hay un sobreuso del corazón, del cerebro. O sea, igual que el más listo de todos no está abusando de su cerebro, yo creo que lo está haciendo más plástico y mejor. Hay un oyente que pregunta si la facilidad para el ritmo y el baile de los negros es también sociocultural. Pues también, porque yo creo que en España tenemos el flamenco y que también tenemos los que lo hacen tienen esa facilidad. Pero esas caderas son distintas. Sí, son distintas, pero si nos enseñan desde pequeños a vivirlo, pues yo creo que... ¿no? Yo tengo un problema de racismo. Es que los amantes del jazz sabemos que los músicos negros son mejores que los blancos. O sea, es que lo sabemos. Los 4 o 5 pilares básicos del jazz, Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, John Coltrane y Art Blakey,
son todos negros, no hay ningún blanco en ese palmarés. Y Eso es sociocultural, Javier. Es porque el jazz es más suyo. Pero hablamos de afroamericanos, ¿no? Que no es gente que haya nacido en África. Llevan muchas generaciones en Estados Unidos. Y algunos de ellos incluso eran de clase media, ¿no? Como Miles. ¿Tenéis una explicación genética para eso? Bueno, yo solo sé que los humanos somos, los que estamos en esta mesa somos 99% idénticos. Sí es verdad que hay un 1% que no, y ahí hay hasta 12 millones de variaciones genéticas. Luego las posibilidades son grandes, pero siempre hay cierta variabilidad que no tiene por qué ser achacable a la genética. Te pongo un ejemplo: nosotros trabajamos con ratones y son como gemelos univitelinos, son idénticos, el mismo fondo genético, y alguno corre mucho más que otro. O sea, siempre hay alguna variabilidad que forma parte de la vida normal. El genoma va cambiando a lo largo del desarrollo. O sea, nuestro cerebro es un mosaico de variantes genéticas realmente. Dos hermanos gemelos son idénticos en el momento de la gemelación, en el estado embrionario, pero no lo son cuando nacen ni en la adulta. Y Alejandro, tú que ibas tirando hacia tu terreno, que tú realmente eres referente mundial en investigación de deporte y salud, pero no solo deporte como prevención, que es lo que se suele hablar, sino en el momento que hay enfermedad de cáncer o incluso enfermedad cardiovascular, utilizar el deporte para complementar el tratamiento. Y me acuerdo que nos conocimos hace tiempo con el Cazador de Cerebros y tenías un proyecto de gente que está en el hospital, que normalmente en el hospital la gente está pues en la cama, ¿no? Recibiendo el tratamiento pero sin moverse, y tú decías, no, que tengan unas sesiones de ejercicio y lo estabas ensayando para ver si tenían impacto positivo, ¿no? Sí, eso dedicamos gran parte de nuestros esfuerzos, con Carmen, que está ahí, que es más bien la que lo lidera, pues por ejemplo con niños con cáncer, también con personas mayores, los lidera el doctor Tim Serra del Hospital Gregorio Marañón. Nuestros enfermos pasan demasiado tiempo en la cama. De hecho, uno va a un hospital y asume que el enfermo tiene que estar en la cama todo el tiempo. Hay algunos hospitales en Les Sant Just que ya están, de niños con cáncer que hablábamos antes, están planteando ya, durante el día la cama empotrada. No hay tanta razón para que el pobre enfermo esté en la cama, encamado, porque eso va a perpetuar una situación de desuso y de atrofia. Y, por ejemplo, nuestras personas mayores, tenemos un sistema de salud del que hay que estar orgulloso, entran con neumonía en nuestros hospitales y a los 7 días salen sin neumonía, porque son tratados muy bien, pero es que no digo en silla de ruedas, pero casi. Por ese... Cuando entran en los hospitales. Pero empíricamente habéis demostrado que complementar con ejercicio acelera la recuperación. Hemos hecho un estudio ahora liderado por el doctor Serra del Gregorio Marañón con personas de 90 años. Estoy muy orgulloso de ser humilde parte de ese estudio. Muchos decenas y cientos de personas, y el brazo ejercicio, el que hacía ejercicios muy simples, levantarse la silla varias veces, salía menos confundido del hospital y con menos, lo que se llama Hospital Induced Disability, con menos disfunción asociado a estar encamado. O sea que la carrerita que se da Joe Biden, ¿a ti te parece bien? No, esa carrerita, ese trotecillo. Este término, Hospital Induced Disability, o sea, discapacidad inducida por el hecho de estar en el hospital parado allí. Pues aprovechando lo de Biden, bueno, que yo no me quiero meter en política, pero me da un poco de pena porque creo que las personas mayores, lo que llaman old old, los americanos, personas de más de 85 años, tienen mucho que aportar a la sociedad en sabiduría, y por eso mantenerlos funcionalmente bien es muy importante. Que hagan deporte. Tengo muchísima curiosidad por saber cómo hacéis esos estudios que has dicho que haces, como por ejemplo para un equipo de fútbol, que no puedes desvelar los resultados porque son anónimos, aunque sospecho que Ronaldo era normal, ¿no? Esto es lo que... ¿De dónde viene Ronaldo? Pues original, o sea... Si Ronaldo tuviese el gen de no tuviese el gen de la velocidad, pues algo va mal. Pero como le preguntaron a Mourinho, ¿el Ronaldo de verdad o el otro? No sé cómo le preguntaron. El que a mí me gustaba un poco más, el brasileño. El que tenía el gen de la explosividad, ¿no? Sí. Exacto. ¿Cómo hacéis estos estudios? ¿Cómo juntáis al equipo? ¿Hacéis una toma? ¿Cómo es esto? Básicamente, con los comités éticos correspondientes se tiene deportistas de élite y se comparan la frecuencia de ciertos alelos, de variaciones genéticas, con un grupo control. El problema es qué grupo control seleccionas, porque no sabes si ese grupo control de la misma edad
si desde pequeñitos los hubiesen expuesto a ese mismo entorno, hubiesen sido atletas de élite o no. Es complicado. En los estudios de genética de poblaciones es complicado siempre el grupo control. Por ejemplo, cuando hacemos un estudio de centenarios, ¿quién es el grupo control? Gente que nació en 1920, pues ya están muertos, donde con el mismo entorno socioeconómico en los años 20 es muy complicado los estudios de genética y sacar conclusiones. Y hay otra limitación, que es que para sacar conclusiones en genética tienen que ser poblaciones muy grandes, y es que por definición eso ya va contra el concepto de atleta de élite, es que son muy pocos. Claro, en función de todo lo que has contado, el volumen de medallas olímpicas, por ejemplo, de un país va a depender al final mayoritariamente de la inversión en deporte de ese país. Exacto. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Londres, los ingleses fueron muy listos. Dijeron, ¿dónde es menos difícil conseguir medallas? En la pista, en ciclismo. Invirtieron un montón de tiempo y de recursos y sacaron todas las medallas. Porque es que hay deportes donde compiten todos los continentes y ahí sí que es complicado sacar medalla. Por ejemplo, atletismo. Bueno, pues oye, te agradezco la conversación y creo que tú serás uno de esos espectadores que ve los Juegos Olímpicos de manera diferente. Tú te vas fijando en fenotipos en lugar de en marcas o algo así. No, yo me fijo yo soy un hooligan como todos, no sé, un hooligan pacífico. ¿Vas a ver el fútbol esta noche? Por supuesto. ¿Y el tenis? También, Vale. sí, veré todo. ¿Es compatible? Sí, lo único que en el tenis lo tengo que apagar a veces porque es demasiado intenso para mí. El tenis. No Porque cada jugada es una... Cada jugada pasa algo, claro. No hay momento de relajarse un poco. Y no tienes el gen de la intensidad, ¿no? No, se pasa muy mal. Es que se pasa mal. Gracias por este último comentario. Alejandro Lucía es médico, es profesor e investigador de Fisiología del Ejercicio en la Universidad Europea de Madrid. Gracias por venir, Alejandro. Un placer, encantado. Y a Pere Estupiñán y Javier San Pedro. No sabemos hasta cuándo. Bueno, sí. Preguntar a ChatGPT. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.